¿Quién está listo para obtener el regreso grandioso en su vida? Yo sé que muchas personas están atravesando por momentos difíciles. El año 2020 sin duda fue difícil y ahora estamos empezando en el 2021 y nosotros queremos animar a la gente si es que siguen atravesando situaciones oscuras. Dios quiere que nosotros estemos preparados para navegar en aguas oscuras. Cuando nos encontramos en momentos oscuros en nuestras vidas, Él quiere que salgamos triunfadores. La Biblia dice en Proverbios 4:18 que la senda del justo se vuelve más brillante y más brillante. Yo quiero que sepan que en nuestra vida a veces vamos a atravesar tiempos oscuros, pero que Dios nos va a alumbrar con esa luz que se va a ir aumentando más y más hasta que aparezca la plenitud del mediodía. Nosotros podemos vivir en esta paz y en este gozo que Dios nos quiere dar. Dios quiere que tengamos mejores meses, mejores semanas, mejores días. Yo he hecho de esta escritura una realidad para mi vida últimamente, porque estamos atravesando momentos difíciles en este mundo. La Biblia dice aquí que el sendero del justo se alumbra más y más. Todo esto pasa, ¿por qué? Porque somos justicia de Dios. No somos justicia de Dios porque hacemos todo perfecto. Somos la justicia de Dios porque Él nos justificó. La Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que Jesús nos amó y por lo tanto nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él nos amó primero y después nos lavó en su propia sangre. Él después nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos ha dado la justicia. Somos reyes, somos sacerdotes, aleluya. Yo quiero que tú reines en la vida, que tú reines en esta vida con esa autoridad que Dios nos dio. Quiero que sepas que tú vas a caminar en esa autoridad en medio de la oscuridad que rodea el mundo en este momento. Dios nos estuvo hablando al final del 2020 que debemos recordar la perspectiva de la vida. La perspectiva de nuestra vida hace toda la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre debemos buscar lo bueno en las cosas, que debemos recordar lo bueno, que debemos hacer lo bueno. Obviamente nosotros no todo el tiempo estamos haciendo el bien, pero siempre buscamos el bien. Siempre buscamos que aun cuando nos equivocamos, las cosas se cambien para el bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios dispone de todas las cosas para que trabajen a favor de los que le amamos. No importa qué tan mal esté tu situación financiera o tu situación en tu familia, no vamos a tenerle miedo a la oscuridad. La Biblia dice que aunque caminemos en medio del valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Dios prepara una mesa para nosotros en medio de nuestros enemigos. Yo creo que todos hemos estado buscando el switch que prenda la luz cuando estamos en medio de un cuarto oscuro. A veces tú en la vida vas a atravesar por épocas oscuras que van a durar semanas, a veces días, a veces meses, pero al final de todo recuerda que la luz del justo se va haciendo más y más brillante. Hay veces en nuestras vidas parece que no hay mucha esperanza, que nuestra alma está rodeada de oscuridad, pero recuerda lo que dice Dios, que antes de que venga la luz a tu vida siempre va a haber oscuridad.
Tiene que haber oscuridad para que la luz venga y la rompa. No te preocupes, la luz viene, la luz está en camino. Nosotros siempre podemos estar llenos de fe, llenos de optimismo. Esas son palabras que quiere Dios que resuenen en nuestra mente, en nuestro corazón siempre. El optimismo es para nosotros, es para que esperemos lo bueno, para que esperemos lo mejor en el futuro. Estos son tus días. No importa qué oscuro se vea la situación, nosotros vamos a llegar al otro lado del túnel. Vamos a ver la luz después del túnel. Nos vamos a superar nuestras limitaciones. A lo mejor tú sientes en este momento que las cosas se salieron de control. Te sientes sin esperanza. Te sientes sin esperanza porque las cosas en las que confiabas ya no son confiables. Porque ya no puedes confiar en las personas que confiabas antes, porque ya parecen distantes de ti. Las cosas en las que poníamos nuestra confianza para traernos esperanza ya no están ahí. Quiero que sepas que Dios nos entiende. Él quiere que confíes en Él, que no importa qué tan mala se vea la situación o se vuelva la situación, el milagro, el rompimiento que esperas van a venir. Tu milagro se encuentra del otro lado del lago, se encuentra del otro lado de la oscuridad. ¿Quién necesita un milagro en este momento? Pues desde donde tú estás sentado en este momento, quiero que sepas que hay esperanza, que la oscuridad no es algo nuevo para Dios, que la oscuridad no es algo nuevo para ti o para mí. La Biblia dice en Juan 11:4, este es un versículo que me ha estado hablando a mí por semanas y yo lo amo. Yo amo el hecho de que Jesús dijo, cuando Él escuchó acerca de la muerte de Lázaro, Él dijo, esta enfermedad, vamos, este versículo nunca debe de aviejarse para ti. Pero cuando Él escuchó acerca de Lázaro, Él dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Y sin embargo, esa enfermedad terminó en muerte. Pero no se quedó ahí, porque Lázaro fue resucitado. Hay muchas traducciones en la Biblia, pero esta traducción en específico, la Nueva Versión Internacional, dice que esa enfermedad no terminó en muerte. No importa qué tan fea se ve la situación. Al final de las cosas, si ponemos nuestra confianza en Dios, las cosas se van a volcar para bien. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? La hija de Jairo estaba enferma y cuando Jairo iba en busca de Jesús, vino un sirviente de él a decirle que no lo molestara más porque ya había muerto. En otras palabras, su situación pasó de mal a peor. Sin embargo, él confió en Dios y su hija resucitó. Su hija se mejoró. De igual manera, en esta historia de Lázaro estaba enfermo y eventualmente murió. Pero para Dios la muerte no es el fin. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que resucita a los muertos. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Debemos confiar en Dios. No es una mala idea confiar en Dios, ya que Él es el Dios que resucita a los muertos. Quiero que recuerdes que tu milagro se encuentra al otro lado de la oscuridad que estás atravesando. Si caminamos por fe y no por vista, las cosas van a estar bien. ¿Qué es lo que necesitas en este momento? A lo mejor tú estás en un lugar oscuro en tus emociones o en tu familia o con tu familia. Quiero que recuerdes algo simple que vemos aquí en el Salmo 139, que aún la oscuridad no es oscuridad para Dios. Que aún la oscuridad no es oscuridad para Dios. Dice ahí el Salmo 139:12, porque para Él, para Dios, es
La oscuridad es como si fuera luz, porque Él es luz completa. Él es todo luz. La oscuridad para Dios es simplemente algo temporal, porque como Dios es luz completamente, cuando Él llega a un lugar oscuro se convierte en luz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en tiempos oscuros? En Génesis capítulo 1 dice que la oscuridad cubría la fase de la tierra, la fase de las aguas, perdón. Y sin embargo, Dios, el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas, y después dijo Dios: hágase luz donde había oscuridad, y fue luz. Alguien necesita escuchar esto. El Espíritu Santo se está moviendo en tu situación en este momento. A lo mejor tú no sientes como que Él se está moviendo en tu situación, pero Él lo está haciendo. Miren lo que dice aquí en Génesis 1:2. Dice que la oscuridad estaba sobre la fase de todas las aguas de todo el mundo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre ellas. Quiero decirte que si tú estás en una situación oscura en este momento, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre esa situación. Quiero decirte que el Espíritu Santo se está moviendo sobre tu familia, sobre tu situación financiera, sobre cualquier área en tu vida donde hay oscuridad, en tu salud, en tu cuerpo. Dios se está moviendo. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo ahí. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo sobre cualquier situación donde hay oscuridad en nuestras vidas. Él se está moviendo en este momento porque su Espíritu vive dentro de ti, y Él es un Dios omnipotente. Él no solamente vive dentro de ti, sino que vive todo alrededor de ti. Eso es maravilloso. Alguien debe escuchar esto. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu situación en este momento. Yo declaro sanidad donde hay enfermedad, donde hay oscuridad y dolor. Gracias, Espíritu Santo, que tú te estás moviendo en ese cuerpo. Sobre ese cuerpo desato sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que te estás moviendo sobre las aguas de cada persona que está en oscuridad en sus finanzas. Declaro abundancia y bendición sobre esa situación. Padre, donde hay temor, miedo, ansiedad, declaro paz, gozo. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en la vida de cada persona que está atravesando por esas situaciones. Declaro luz, declaro paz, declaro gozo, declaro confianza, declaro que se calman las aguas impetuosas en tu vida en el nombre de Jesús. Jesús hizo eso, es por eso que yo estoy haciendo esto, es por eso que tú puedes hacer eso. Yo solamente estoy haciendo lo que Jesús me enseñó, como Él declaró palabras sobre situaciones adversas. A lo mejor tú vas a decir: pastor, pero tú no eres Jesús. Yo no soy Jesús, pero soy un hijo de Dios, y tú eres un hijo de Dios, y podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra medianoche, en nuestra hora más oscura? Bueno, pues tú debes tener un ancla para tu alma. Creo que es en Hebreos donde dice que la esperanza es el ancla de nuestra vida. Todos necesitamos un ancla en nuestra vida. Si tú estás casado, tu esposa es tu ancla. Si tú tienes un trabajo, tu patrón o tu supervisor es tu ancla. Todos debemos tener un ancla. Mire lo que dice Hebreos 6:19, que la esperanza es la ancla de nuestra alma.
Jesucristo es la ancla de todo creyente, de todo cristiano, porque algo nos separaba de Dios y ahora Jesús es la ancla que nos tiene sujetados a Dios Padre. Quiero que sepas que cuando los vientos te están tratando de mover, cuando el enemigo te está tratando de mover en toda dirección, tú debes de tener un ancla. ¿Cuál es ese ancla? Jesús es esa ancla. Las promesas de Dios es esa ancla. Romanos 8:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Ahí dice también que ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? La cuestión, la pregunta que se hace ahí es ¿qué diremos a estas cosas? Y la respuesta no la da después, inmediatamente. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Eso es lo que debemos decir. Esa es la respuesta que debemos tener. No importa qué esté pasando alrededor del mundo. No importa qué esté pasando en el gobierno, en las políticas. Nosotros debemos ser gobernados por Dios, por su sistema, por la forma como Él hace las cosas. Su sistema es un sistema de amor, es un sistema de su palabra. El amor de Dios debe ser nuestra ancla. El amor de Dios debe ser algo que te regresa siempre a la misma verdad. Debe ser tu estrella. Si Dios es por ti, ¿quién será en contra de ti? Eso debe ser tu ancla. El saber que somos más que vencedores por medio de Cristo, de Jesús que nos amó. Toma esto como tu ancla, que ahora somos más que vencedores porque Él nos ama. Somos más que vencedores. Esa debe ser nuestra ancla. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Porque Dios está a tu favor, nadie se puede enfrentar a ti. Mire, si Dios te dio a Jesús, nada te va a negar junto con Él. Mira, aun cuando no vemos la respuesta todavía a lo que estamos preguntando, sabemos que las cosas se van a voltear para nuestro bien. Escúchame. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 130, que la entrada de sus palabras nos trae luz. La entrada de sus palabras. Una traducción dice que el desenvolver de su palabra, la entrada de su palabra o la entrada de sus palabras nos da luz. Ustedes recuerdan lo que dijo el rey David. Él dijo, me hubiera desesperado. No importa por lo que estés pasando en este momento. El rey David dijo eso. Me hubiera desesperado si no hubiera creído en la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Por qué no debemos tener miedo a la oscuridad? ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí este Salmo 119, que su palabra, que la entrada de su palabra nos da luz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos dejar que su palabra entre en la situación oscura que estamos atravesando nosotros, porque eso nos va a dar luz. Mira, si tú vas a orar por una persona a un hospital, inmediatamente sabemos que esa persona está en una situación oscura, y la forma como la luz va a entrar a esa oscuridad en la que se encuentra esa persona es por medio de declarar la palabra de Dios sobre ellos. Nosotros debemos atravesar
La oscuridad con la flecha de la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a traer esa luz para que separe la oscuridad. La luz va a ser obtenida cuando nosotros empecemos a declarar la palabra de Dios, porque la entrada de su palabra da luz. Entonces, ¿qué es la siguiente cosa que hacemos en medio de la oscuridad? No importa qué esté pasando en el mundo, pandemias, problemas económicos, políticas, problemas en las familias, enfermedades. ¿Qué es lo que debemos hacer pues con todas estas cosas? Nosotros no nos asustamos de la oscuridad, nosotros le hablamos a la oscuridad con la palabra de Dios. Acuérdense, cuando hay oscuridad en tu vida, el Espíritu Santo se está paseando arriba de esa situación, y lo único que tienes que hacer es declarar la palabra de Dios, así como lo hizo Dios. ¿Recuerdan? En Génesis, la oscuridad estaba sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se paseaba sobre ellas, y después Dios dijo, sea luz, y fue luz. Entonces, si el Espíritu Santo se está paseando sobre tu situación oscura, lo único que nos queda hacer nosotros es declarar la palabra de Dios para que cambie la situación. Miren lo que dijo Jesús en Marcos 11:23. Ahí nos enseñó que le habláramos a la montaña, que le dijéramos a la montaña y que no dudáramos cuando lo hiciéramos, que se moviera de un lado a otro y que sería posible. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, pero que cuando pidamos algo, creamos que lo recibimos en el momento que lo pedimos. Dice, por todas las cosas que ores y pidas, cree que la recibes. ¿Por qué creemos que la recibimos? Porque nosotros creemos que Jesucristo ya lo hizo posible. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo posible que todas estas cosas fueran posibles para nosotros. Nosotros solamente debemos creer en el momento que pedimos para poder recibirlas. Esa es la gracia de Dios. Eso es hermoso, que en el momento que tú pides lo recibes por fe. En ese momento que las pedimos y las recibimos es cuando se van a empezar a manifestar. Cree que tú las recibiste. No te debes esperar a que te sientas mejor si estás enfermo. Recíbelas en ese momento por fe y confía en Dios. Muchas veces nosotros seguimos dándole vueltas a nuestras situaciones. Seguimos circulando el mismo problema una y otra vez. Muchas veces hablamos de nuestros problemas, pero no le hablamos a nuestros problemas. A veces nos metemos en un círculo vicioso. Seguimos hablando de lo que nos está pasando una y otra vez y damos vueltas y vueltas. Y no vemos resultados. ¿Por qué? Porque en vez de estarle hablando a esa situación, hablamos acerca de esa situación. A veces los hijos le rezongan a sus papás. Sus papás les dicen algo y les responden. Si nosotros les respondemos a nuestros seres queridos con ese desafío, ¿por qué no lo podemos hacer con lo que nos está haciendo daño? Nuestros padres nos instruyen y nos dicen cosas para hacernos bien, pero las situaciones negativas están en nuestras vidas porque nos quieren hacer mal. Entonces hablemosle de regreso a las situaciones por las que estamos atravesando.
Declaremos la palabra sobre esa mala situación. A veces nos enfocamos demasiado en cómo nosotros debemos siempre ser obedientes, en vez de recordar que Jesús nos dio autoridad y que las malas situaciones nos deben de obedecer a nosotros. Recuerden, hay poder en la punta de nuestra lengua. En Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida se encuentran en el poder de la lengua. Nosotros debemos entender esto, que nosotros podemos traer vida o podemos traer muerte a las situaciones. Declaremos vida, declaremos bienestar sobre las situaciones. Lo que tú declares con tu lengua va a producir fruto, ya sea bueno o malo. Miren lo que dice aquí el Proverbio 18:21, dice: la muerte y la vida se encuentran en el poder de la lengua, y aquellos que la aman comerán su fruto, de su fruto. ¿Qué fruto quieres comer? ¿Quieres comer el fruto malo o el fruto bueno? Declaremos la palabra de Dios sobre las situaciones para ver fruto bueno. Hay veces como cristianos estamos esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Esto es un hermoso don que Dios nos dio, usémoslo. Quiero cerrar el servicio en un momento, pero nosotros debemos recordar que en tiempos difíciles Dios siempre está con nosotros, y que aún en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, nosotros debemos alabarlo, debemos adorarlo. Mira, cuando estés pasando por situaciones negativas, oscuras, nunca dejes de alabar y adorar a Dios, porque aún en medio de esa situación difícil, Él está ahí con nosotros y Él está obrando. Aunque nosotros no veamos ningún cambio cuando estamos en medio de situaciones difíciles, Dios está haciendo algo. Quiero que sepas que Jesús completó la obra, que Él lo hizo todo, y que esto es muy poderoso. Pedro recently, the prison doors opened and the chains came off of their feet and off of their hands, but they just stayed there and kept singing, kept praising and kept praying. Pedro y Silas estaban en la prisión y ellos empezaron a alabar a Dios aún en medio de esa situación oscura, y dice la Biblia que la cárcel empezó a temblar y que las puertas fueron abiertas por sí solas. Y cuando el guardia se iba a quitar la vida porque los presos iban a escapar, Pablo le dijo: no te quites la vida porque estamos aquí. O Pedro le dijo: no te quites la vida porque todos estamos aquí. Hay una historia que yo he contado ya. Había un pequeño niño que tenía miedo de la oscuridad, y su mamá le pidió que le trajera la escoba de afuera del porche, y él no quería salir. Le dijo: madre, yo no quiero salir porque tengo miedo a la oscuridad. Le dijo: está bien, hijo, no tienes que tenerle miedo a la oscuridad. Ella le explicó, ella le dijo: Jesús está allá afuera, Él te protegerá. Y el niño miró a su madre profundamente y le dijo: madre, ¿estás segura de que Jesús está allá afuera? Y ella repitió: sí, mi hijo, Él está contigo en todo tiempo cuando lo necesitas. Entonces él lo pensó por un momento, después se animó y abrió la puerta detrás de la casa que dirigía al porche, y después gritó y le dijo: Jesús, estás allá afuera, pásame la escoba.
¿Cuántos de ustedes están en esa situación donde necesitan que Jesús les pase la escoba? Mira, si tú necesitas que Jesús te pase la escoba, aún eso Él lo va a hacer, porque Él está ahí en medio de la oscuridad contigo. Confía en Él en medio de esa situación. Hay varias definiciones para esta palabra, tener confianza. Había un programa de televisión en los 90s, las Olimpiadas del 88, y había un programa antes de esas Olimpiadas que pasaba a personas que esquiaban que eran ciegos, y estas personas eran ciegas y se subían a una montaña y se iban esquiando. Esto parece algo imposible, que una persona ciega pudiera esquiar, bajar en una montaña esquiando. Pero ¿cómo lo hacían entonces estas personas? Cada ciego estaba emparejado con una persona que podía ver, y las personas que podían ver enseñaban a los ciegos a que fueran a la izquierda y a la derecha. Cuando ellos los entrenaban suficiente, finalmente los llevaban a la cima de la montaña para que esquiaran. Y cuando ya bajaban la montaña, el que podía ver iba guiando al que no podía ver, con solamente decirle: da a la derecha, da a la izquierda, da a la derecha, da a la izquierda. Entonces este ciego tenía que confiar completamente en la persona que lo iba guiando, porque de otra manera podía suceder una desgracia. Así es como nosotros debemos confiar en Dios. En nuestros tiempos oscuros debemos escuchar la voz de Dios que nos dice: izquierda, derecha, para poder eventualmente llegar a donde hay luz. Confía en Dios este día. Confía en Dios en tu situación. Mira, si tú estás en medio de una situación oscura, las cosas pueden volverse catastróficas. Así de que debemos poner nuestra confianza en Dios. Yo he estado diciendo por meses y años, nosotros debemos encargarnos de la confianza. Dios se encargará de los tiempos. Él dirigirá tu camino. Él causará que tu camino se enderece. Nosotros ni siquiera tenemos el poder de enderezar nuestro propio camino, excepto si confiamos en Él. ¿Hay algo que está torcido, que está yendo mal, en mala dirección en tu vida? Confía en Él, porque Él lo enderezará. Confía en su palabra. Cuando Él te dice: vete en esta dirección, hijo, vete en esta dirección, hija, confía en Él. Él sabe mejor que nosotros. La obediencia a Dios es buena. Es buena no porque si lo desobedecemos Dios nos va a castigar o algo así. Es bueno obedecer a Dios porque Él es más inteligente que nosotros y Él sabe lo que nos conviene. Es sabiduría escuchar la palabra de Dios y actuar sobre lo que nos dice. Es más, en este momento yo quiero hacer algo especial tan pronto como oremos, después de que oremos por las personas que necesitan ser salvas. Dios puso en mi corazón que nunca debo terminar un servicio sin darle la invitación a las personas
para que reciban la salvación. Así de que yo quiero que las personas que no son salvas hagan esta oración conmigo. Si tú quieres ser salvo, ora esta oración conmigo. Dile a Dios: Padre, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Di esto en voz alta: yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos, y desde este momento en adelante yo soy perdonado. La sangre de Jesús me ha lavado de todo pecado, y yo, digan esto, y yo soy un hijo o hija de Dios. Yo soy un hijo o hija de Dios. Sí, eso es lo que eres tú ahora. Tú volviste a nacer y ahora perteneces a la familia de Dios. Y todo el cielo se regocija porque un alma más ha aceptado la salvación. Mira, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, mándame un mensaje, déjame saber, o ve a nuestra página de web, porque ahí tenemos un librito titulado completamente en español. Es este librito, El poder de una nueva vida. Este librito te va a ayudar a caminar en tu nueva vida con el Señor. Y mientras cerramos, quiero hacer algo especial por aquellos que se están doliendo en este momento. Yo quiero decirles a aquellos que estén sufriendo y que estén en dolor y que estén batallando en este momento, que siempre hay alguien que está sufriendo más que tú. Pero nosotros queremos ayudar a todas estas personas. Isaías nos da en la Biblia un secreto de cómo liberarnos del sufrimiento. En Isaías 58:10, miren lo que dice aquí. Dice: y si tú te das tu persona para los hambrientos, y si asistes a los y asistes a los que están afligidos, entonces tu luz, entonces tu oscuridad se convertirá en luz. Mire lo que dice al principio del versículo 10, que si tú te das a ti mismo a los hambrientos. Quiero que escuchen lo que estoy diciendo. Yo creo que el año 2020 ha sido uno de los años más difíciles que hemos pasado como personas. Pero yo quiero que en base a esta escritura que acabamos de leer, actives luz sobre tu vida. Te puedo pedir algo. Te puedo pedir que des que des un regalo financiero esta mañana, para que apunte o que vaya en dirección de aquellos que están más necesitados en el medio de esta situación que estamos pasando. Hermanos, yo les pido que alimentemos a aquellos que están en hambre, aquellos que no tienen ni siquiera dinero para alimentarse a sí mismos. Yo quiero que como iglesia sigamos participando en esto, que sigamos ayudando a la gente. Uno de los mandamientos más grandes que nos dio Dios es que ayudemos a los pobres. Miren, y nosotros somos transparentes con la gente que generosamente da a nuestra iglesia. Nosotros siempre estamos haciendo todo lo posible por mostrar todo lo que estamos haciendo como iglesia para ayudar a la gente. Por favor, yo esta mañana les pido que demos para seguir ayudando a la gente. Yo quiero que
ayudemos al que está hambriento, que ayudemos al que se está doliendo, al que está en dolor. Pueden tomar un momento para darle a los pobres, a los que están sufriendo, para poder bendecir incluso a aquellos que están en nuestros vecindarios. Padre, te doy gracias por aquellos que están dando en esta mañana. Te doy gracias que tú incrementas en sus vidas. En este momento hablo bendición sobre sus finanzas, sobre sus vidas, Padre, pero sobre todo te damos gracias que tú eres el Dios del incremento y que tú eres el que nos bendices. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por la generosidad de las personas. Gracias por seguir conectados a nosotros. Gracias por ser parte de esta familia, de esta iglesia a la cual llamamos hogar. Los amo a todos. Los veo en el siguiente servicio.